enseñanza de hoy tiene un título, por el cual tal vez no muchos han usado este nombre, para dioses divina. Amén. O sea, cambios divinos por la humillación del desierto. En realidad no es algo que la humillación frecuenta como enseñanza en las iglesias, porque obviamente no es algo que es muy agradable. La carne no le gusta humillarse, entonces hay unas técnicas que Dios permite para que nosotros podamos entrar en un levantamiento. Amén, mis hermanos. Amén. Antes de comenzar es necesario también explicar un poquito qué significa para Dios. Es una palabra griega, proviene de dos raíces griegas, para significa junto y bios, que significa vida. O sea, la parabiosis en realidad es una técnica quirúrgica y consiste en unir las circulaciones sanguíneas de dos seres humanos. Esto se está haciendo y en los últimos años en diversos laboratorios ha habido esa técnica, claro, en animales, donde toman por ejemplo un animal enfermo, caído, y unen sus circulaciones sanguíneas con el que está sano, y recibe el enfermo esta sangre del nuevo. Lo hicieron en ratones esto, y han visto mejorías y hasta totalmente sanaciones. O sea, esto es muy importante. Y por ahí, cuando estaba leyendo la palabra en 2 Corintios 4:15, dice, porque todo esto es por amor a vosotros. O sea, ¿cuál todo eso? El sacrificio de Cristo es por amor a nosotros, para que la gracia sea extendida. O sea, que la gracia, por eso dice que la palabra que Cristo sea manifestado en gracia y ¿qué más? Y en verdad, son las dos características, gracia y verdad. Y a través de Él y de su sangre hay una parabiosis divina en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque su sangre, cuando la recibimos nosotros, nos sanamos. ¿No es así? Sí, así es. Nos limpia de toda conciencia. O sea, es algo totalmente. Por eso estaba diciendo siempre, lo estoy diciendo, que todo lo que la ciencia podría conseguir, nada nuevo bajo el sol. Ya el Señor lo ha hecho. Todo Dios lo ha presentado. Por esto, en el mismo contexto de que la gracia está extendida, dice, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. O sea, vemos que está la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Mira qué importante es comprender la función de la sangre de Cristo, la cual está aplicada a nuestra conciencia, donde como un carbón absorbe los pecados. Y obviamente, ¿sabe una cosa que nosotros muchas veces nos conducimos? Nuestro carácter es producto de las heridas, ¿o no? Nuestro carácter es de las heridas que hemos recibido de nuestros padres o madres, hasta de otros amigos. Y entonces hablamos nosotros a través de nuestras heridas. Cuando vemos una persona que está amargada, no porque nació amargado, es porque precisamente algo sucedió, entonces su vida presenta esta connotación y habla y expresa estas cosas a través de este trauma. O sea, la parabiosis espiritual es la solución que Dios usó para darnos vida en abundancia. Esto es, o sea, a verlo de un modo técnico, por medio de la sangre de su Hijo, cuando ya nosotros estábamos muertos en nuestros ¿qué? Delitos y pecados, dice la palabra, nosotros recibimos vida. ¿Y cómo tú recibes vida? ¿Cómo tú, por favor, recibes vida si la sangre de Cristo no hace como si fuera una transfusión espiritual? ¿Y sabe una cosa? Pensándolo bien, nuestra humillación es el modo por lo cual se reemplazará en nosotros su vida. Si usted se presenta ante Dios como un soberbio, les tengo una cosa, no hay una resistencia, no hay mucha esperanza. En otras palabras, lo que hoy quiero
traer el mayor mensaje que ha sido muy escondido en cuanto a nuestra restauración, es que el avivamiento lo va a traer solamente la humillación. Mis hermanos, fuera de esto no puede haber un verdadero avivamiento. O sea, cuando la vida de Cristo está en nosotros, obviamente esto dobla nuestras rodillas y se humilla. Yo quiero que esta mañana podamos comprender el llamado de Dios sobre nuestra humillación. Por eso estoy diciendo que hay cambios divinos en el desierto de la humillación. Jeremías 44 dice: no se han humillado hasta el día de hoy, ni han tenido temor, ni han caminado en mi ley, ni en mis estatutos, los cuales puse delante de vosotros y delante de sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo vuelvo mi rostro contra vosotros para mal y para destruir a todo Judá. Aquí hay una palabra que me llamó mucho la atención, y diría que técnicamente es el llamado de Dios para traer avivamiento. De hecho, el llamado a la humillación es lo que Dios siempre ha usado como el modo promovido para ser levantados. Vamos aquí, iglesia. Amén. Sin embargo, ni el pueblo ni los pueblos están enseñados en esos momentos como medio de avivamiento. Por eso promueven unos muy baratos conciertos hablando de un avivamiento, pero sin embargo traen unos letargos espirituales y un pseudo avivamientos. Si exponemos los avivamientos publicados desde la primera lluvia pentecostal evangélica de los años 90, ahora mismo debería haber una luz por la cual debería revolcar el estado de la sociedad. Sin embargo, no es así. ¿Por qué? Porque precisamente no hay un potente testimonio, por lo cual en esos momentos la iglesia está llamada para preservar y para demostrar. Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios con el Espíritu son el Espíritu que es quebrantado. ¿Vieron qué es un sacrificio? ¿Qué es un sacrificio? Es un espíritu quebrantado. Y dice más adelante: y corazón humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Y cómo se humilla un corazón? Si no se concientiza su pecado y su estado espiritual en que se encuentra. Así que estamos bien, mis hermanos. Yo creo que realmente cuando en la profecía del profeta Zacarías habla de pastores que tendrán el corazón de Dios, ¿recuerdan esta profecía? Sí, que los días finales dice: los va a enseñar lo santo de qué, de lo profano. O sea, entonces la proporción pastoral en esos momentos y en los tiempos finales, según la profecía bíblica, son aquellos que instruyen, corrigen, reprenden y dividen lo santo y de lo profano. ¿Cómo podríamos cambiar si nosotros no se nos confronta nuestro carácter y su manera vana de conducirse? Según de Crónicas dice: no solo Sedequías endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Dios ni humillarse delante de él. ¿Cómo aumentaron entonces en iniquidad? Por un corazón endurecido. Los corazones endurecidos son los corazones realmente orgullosos. El orgulloso es endurecido. El orgullo es una piedra, es una fortaleza. ¿Qué más? Corazón obstinado. Está en lo mismo. Le corriges, está en lo mismo. Le dices, está en lo mismo. Un corazón que está firme en lo que cree, pero no se ensancha. Sin embargo, también por un corazón que en realidad estaba alejado de Dios y no estaba humillado. Porque, miren mis hermanos, mientras nos acercamos a Dios, les voy a decir una noticia:
el corazón se humilla, el corazón no se humilla cuando hay una distancia, pero el ser humano que se acerca a Dios, que se vuelve a Dios, discúlpeme, pero regresa con muchas rodillas. No puede haber avivamiento y ser parado el mal en nuestras vidas si usted, hermano, no se humilla ante Dios. No importa lo malo que usted puede ser, si usted verdaderamente se humilla, Dios lo puede reconocer. Anoche estaba leyendo 1 Reyes 21 que dice, sucedió que cuando Acab es el esposo de Jezabel, uno de los débiles, sin carácter reyes, donde permitió que su esposa Jezabel tenga un falso gobierno de persecución ante los genuinos que profetas. Es bueno saber esas cosas. Oyó esas palabras. ¿Qué oyó? Oyó la reprensión y la corrección de Jehová. Y dice, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. ¿Oyeron esta cosa? ¿Qué dice este último verso? Anduvo humillado, querido hermano. Anduvo humillado. No se trata de lágrimas de soledad, sino de un estado que ha revolcado todo tu estado en una forma que comienzas a odiar a tu estado de pecado y sentir el peso de tu situación miserable, egoísta, concupiscente, de egoísmo y de maldad. Y tú dices, yo no quiero eso. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo, me gusta esto, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado este mal rey delante de mí, no traerá mal en sus vidas. Claro, dice más adelante, en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Pero si vamos a ver de qué hoyo está viviendo su hijo, vamos a entender por qué lo está diciendo Jehová. Entiende que Jehová, el Señor, vive en un tiempo fuera del tiempo, que es la eternidad. Sabe todo, no hay injusticia en Él. Si Él dice que va a traer, por favor, oigan esta cosa, que va a traer mal sobre sus hijos, no porque Él se le dio la gana así, es porque Él sabe cómo su hijo ya ha crecido y ya ha actuado. Qué cosas grandes. Acab había sido un rey muy malo. Sin embargo, la humillación de Acab le llamó la atención a Dios y miró, anduvo humillado. Y ahora hablando así a nivel personal, esto fue lo que sucedió también en mi vida. En un momento de alto orgullo y de mucha soberbia, tenía que yo arrodillarme delante del Señor y yo ver la presencia de Dios en mi vida. O sea, yo puedo dar un testimonio real que cuando uno se humilla delante de Dios, cosas suceden. Él se presenta. Vamos un poquito a ver las cosas desde el principio. Deuteronomio capítulo 8:2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído. Por el desierto. El desierto es el camino que Dios nos está trayendo durante esos 40 años para humillarte, dice la palabra, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón. Esto es, Dios te está humillando para que tú puedas reconocer tu carácter, porque solo cuando tú estás humillado tú puedes ver tu carácter, este estado que nadie quiere. Por eso hay una ausencia de reformar nuestros corazones, porque no hay un entendimiento. Entonces ya el Señor usa la técnica de la humillación. Te humilla, lo dice, te ha traído, no te han traído. Yo te he traído en el desierto
para humillarte, para probarte. No, es que para que él sepa cómo es Israel. Él sabía muy bien cómo es Israel, su corazón. Es para que Israel puede ver que había en su corazón. Mira, mi hermano, esta mañana vamos a hablar de un tema que debería estar muy presente en todas las iglesias, pero lamentablemente se huye de este tema. No menosprecias la humillación, porque volverá, y volverá, y volverá, hasta que andas humillado y comienzas a exponer las faltas ante Dios, entonces adquirir un carácter humilde. Humilde, estamos aquí, iglesia. Y aquí viene el misterio de la humillación, está más adelante. Y te humilló, en Deuteronomio 8:3, y te humilló y te dejó de tener hambre. Para hacerte entender, ahí viene el misterio, que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca de Dios. Oigan cuál es todo el asunto de nuestra humillación. Yo creo que venimos en un momento muy profundo y muy maduro de decir, ¿qué está pasando aquí? O sea, mi vida no era solamente de yo alimentarme correctamente a toda mi vida, yo dar alimento a mi familia, a mis hijos, educación. Estamos trabajando toda la vida por esas cosas, muy intensamente, para al final descuidar de algo mayor que está aquí, que dice que te hice entender que el hombre no solo vive de pan. O sea, el hombre no vivirá porque alcanzó un buen trabajo en su vida, sino que vive, oigan esto, de todo lo que procede de la boca del Señor. Y de repente vi como esas aves, las madres, cuando alimentan sus polluelos, sus polluelos. ¿Cuántas y qué tremendas verdades se nos están revelando en esos apenas 2 versos? En el mismo contexto más adelante dice, en Deuteronomio 8:16, en el desierto te alimentó con el maná. Mírame todo el contexto, que tus padres no habían conocido. O sea, si ustedes están pensando por qué el maná se presentó en el desierto y no les enseñó una técnica de traer trigo, era para mostrarles que realmente, oye por favor, Dios quiere presentarse en su vida como el que es tu proveedor, o sea, tu proveedor, el que provee toda tu vida. Por eso dice que para yo hacerte entender, dice, para hacerte entender, o sea, tú tienes que entender a través de qué, no vamos más atrás, y te humilló, y te dejó tener hambre. Ok, ahora yo estoy teniendo mejor. Hay muchas veces que Dios deja de pasar hambre para que entendemos nosotros que realmente, aleluya, no es que la añadidura es tu cosa primordial, sino es lo que sale de la boca de Dios. Es algo muy grandioso, por lo cual esta mañana tenemos que enfocarnos a esto. Dice, te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido para humillarte y probarte y para finalmente hacerte bien. Cuando Dios te conduce por la humillación para que tú pases hambre, nunca pudo imaginar que pasar hambre tenía un buen fin en mi vida para el pueblo de Dios. Era para que yo podría entender que puedo también ser alimentado de todo lo que sale de la boca de Dios. Y esto vamos a desglosarlo muy profundamente para ver qué está pasando. No tenemos que morir en el desierto o cuando usted está pasando hambre. Dice la palabra que no he visto justo desamparado. La humillación, hermano, no es muerte.
quiero decirte, es exaltación. Por eso el enemigo astutamente ha excluido esa virtud, esa técnica de Dios de muchos púlpitos, para que precisamente el pueblo no se levante, no se exalta como debe ser. Y no puede haber exaltación en nuestras vidas sin que antes que haya humillación. Ahora, si tú huyes de la humillación, sí va a haber muerte. Hay una dualidad que define una guerra interior, porque nosotros hablamos mucho de la guerra espiritual que hay con Satanás, pero no hablamos de la guerra interior que hay dentro de nosotros, la dualidad entre pensamientos y actitudes. Definitivamente una dualidad define una guerra interior de dos pensamientos. Y si uno de estos es lo humilde, por default el otro que es la soberbia. En realidad, lo que estamos queriendo de nosotros es entre humildad y soberbia. Amén. La soberbia es de la carne. La humildad es la característica del espíritu. Lo que pasa es que este asunto hay que llevarlo, pocos lo llevan, en la cruz de Cristo. Cuando el desierto se presenta en tu vida, es porque definitivamente la cruz quiere hacer su presencia. Entonces la cruz se presenta para que cada uno de su iglesia puede humillarse y así llegar a la victoria. Mis hermanos, hoy lo profundo es que Dios te va a humillar antes que te va a exaltar. No busques otro camino. Si tú evades la humillación, tu exaltación no va a estar presente. La victoria comienza por participar en la humillación, que la poderosa mano de Dios te conducirá para así ser exaltado. La victoria comienza a partir de tu sobria voluntad, que comprende y necesita urgentes cambios en su vida y no está conforme en sí mismo. Nadie que está conforme en sí mismo va a decir: Señor, humíllame. En la conformidad no hay cambios, porque ella huye los confortamientos y la disciplina. La lección más notable que se aprende en la prueba de nuestra fe, pasando por el desierto, no es solo para probar en sí la fidelidad, esto lo abarca todo, sino para mostrar que en nuestra carne no mora cosa buena. Quiere decir que en su carne no mora nada bueno. Lo voy a repetir. En su carne no mora nada bueno. No hay una proporción de 90-10 o 50-50. Entonces su carne tiene que estar ¿qué? Humillada. Tiene que ser crucificada. Alabado sea su nombre, Señor. Entonces cuando huimos esto y que Dios nos está enseñando al fondo, lo que en realidad nosotros podemos como enemigos de la cruz. ¿Y cuál cruz? De nuestra cruz. No somos aptos para ser levantados porque no hemos pasado por la humillación de la cruz. Porque lo que en la cruz se crucifica es la soberbia de la carne. ¿Estamos aquí, iglesia? Amén. Entiéndelo, que tú no puedes vivir en una dualidad. O tú vas a ser espiritual, o tú vas a ser ¿qué? Carnal. 50-50 no existe. Punto. Esta es la determinación espiritual, pero no somos carne. Yo te estoy diciendo, no puede coexistir en tu vida esas dos porciones, porque en la carne no hay nada bueno. Por eso dice: mis hermanos, no podemos maldecir y en el mismo momento bendecir. Porque cuando usted maldice en la carne, todavía usted es carnal.
Israel salió de Egipto, pero la visión de la mayoría de ellos no estaba en la promesa por delante, sino lo que han dejado. En realidad ellos eran carnales, pero se bautizaron, no pasaron por el Mar Rojo, se bautizaron todos. ¿Y cuántos se han bautizado y siguen en su carne? La humillación, hoy en Iglesia de Cristo, la humillación de la trayectoria, la mayoría no la podrían soportar, exponiendo así precisamente el endurecimiento de su corazón, que era su propia soberbia. Entonces sus conductas, o sea, lo que Israel estaba demostrando y fue escrito en Éxodos, sus conductas evidenciaron que prefirieron las cosas de su propia carne. O sea, en momentos culminantes decían: yo quiero mi carne, yo quiero mi soberbia. Porque cuando nosotros exponemos soberbia, lo que exponemos es carne, entiéndelo. Cuando usted expone resistencia, usted expone carnalidad. Sus propias siembras en Egipto, de esto se trata el simbolismo de ajo y de cebolla, versus las cosas que Dios ha prometido darles, que era la leche y miel. Y yo quiero también hablar de esto: una buena conciencia y por ende una buena meditación sobre nuestra soberbia y la razón por la cual Dios nos lleva a la humillación. Si ves, al final habla de una exaltación, pero qué diferente es la exaltación que proviene de la carne de la exaltación que proviene del Espíritu. Vieron cómo Satanás ha establecido una estructura muy parecida a la de Dios. La carne imita el Espíritu, por eso es muy astuta. Y tenemos que tener muy bien, por lo menos una gran porción de espiritualidad para despojar hasta los últimos residuos que la carne astutamente se viste como ángel de luz. Es más, se viste hasta espíritu. Un principio espiritual recordado por el rey David, Jesús y los apóstoles. O sea, vamos a oír ahora 5 versos por la cual el mismo Cristo, el rey David y Pedro y Santiago han hablado. Salmo 75:7. Dije a los orgullosos, oigan esto: no os jactéis ni alcéis la frente, no levantéis en alto vuestra frente, ni habléis con orgullo e insolencia, porque ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Oigan, por favor. Porque hay mucha gente que dice: yo estoy pasando por el desierto. Sí, mi hermano. Es más, Dios es tan misericordioso que pasa por el desierto hasta los inconversos, por si acaso que se convierten. El punto es que usted ha sido humillado o humillada. ¿Cómo quieres? Porque ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. ¿Y de dónde viene? Sino que Dios es el juez que humilla y ensalza. Vamos a dar un aplauso. Toda la estructura que Dios está encaminando en nuestras vidas. Así que ustedes, si quieren ser enaltecidos, porque Dios lo va a ensalzar, lo va a ensalzar por medio de la humillación. Pero yo soy un hombre muy educado. A usted le corresponde más. No, relajando. Mateo 23:12 dice: y cualquiera que se ensalce será humillado. Ok. Porque se ensalza de qué? De la carne. Sépanlo. Todo orgullo, levantamiento por la carne, será abatido. Que lo sepan. Puede durar 2 años, 5, 10 años. Dios no tiene prisa,
A mí me pasó después de 20 años. Pero mírame, les traigo una noticia. Mientras el tiempo pasa, es más difícil. Porque son varias capas que están enrollando su ser. Y esta cáscara no se rompe fácil. Entonces ya viene una humillación potente. ¿Estamos aquí, iglesia? Amén. Cualquiera que se ensalce será humillado y cualquiera que se humille será ensalzado. Punto, lo dijo Jesucristo. Pedro, en su carta, 1 de Pedro 5:5, dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Todo lo que estamos hablando de humildad y soberbia es lo que se trata de carne y qué más, y espíritu. Y dice ahora, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. Gloria a Dios. Punto. Santiago 4:10. Humillaos en la presencia del Señor. Y Él os exaltará. Por si acaso que entonces, cuando hablamos de la presencia de Dios, que la gente está como, no es la verdadera presencia de Dios, porque dice la palabra que en la presencia de Dios nosotros tenemos que ser que, mis hermanos, les tengo una noticia. Cuando la presencia de Dios entra en sus vidas, usted se humilla. Sí. Entonces El que sabe. se levanta en gozo y plenitud. Amén, gloria a Dios. No huyen la humillación. Yo sé que ha sido enseñada por la naturaleza humana que no es algo, no te humillen. Hemos escuchado que no te dejes que se humille. Siempre que sepan algo, la humillación es porque orgullo habita en nosotros. La palabra de Dios nos afirma que antes de nuestra humillación nosotros realmente éramos descarriados y que este es nuestro medio para volver en nuestra restauración. Quiero decirles que por mucho tiempo yo estaba enrollándome de diversas capas de orgullo y soberbio sin darme en el fondo entendimiento, porque realmente todo estaba muy bien a mi alrededor, estaba bien controlado económicamente, emocionalmente, de amistades, todo, estaba todo muy, pero muy bien. Y esto me estaba dando más poder y yo decir bien, mucho más cuando me decían algunos, tú estás bien, y digo, ya está probado que todo está bien, pero nadie podría corregirme lo que estaba mal en mi vida. Entonces yo agregaba más orgullo. Entonces recuerdo en aquel tiempo encontré esto que decía, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda yo tus estatutos. Salmo 119. Este versículo lo pone perfectamente claro. Es bueno para nosotros, hasta nos bendice al ser humillados, o sea, afligidos. Así que por favor no te cierres en tu propio ser, hacerte como una víctima y entonces tomar alternativas para salir de esto, sino espera en esta humillación. Porque la misma mano que te ha humillado, oye por favor, la misma mano que te va a exaltar. Es la misma mano. No puede ser tu mano. Es un error. Es la misma mano que Dios va a usar, que es su propia mano. ¿Quién nos mete en la red de esta aflicción? Dios mismo lo hace para entrar el proceso de una purificación de la soberbia. Yo no soy soberbio, mi hermano. Tú eres. ¿Sabes por qué tú eres? Oye, ¿por qué tú eres? Porque la carne en sí es soberbia. Entonces, si tú eres carnal,
pero yo soy muy humilde, hasta yo soy parte de los derechos humanos. Tú eres más todavía humilde, porque nada bueno está en tu carne, aunque tú eres el presidente del Club de los Derechos Humanos. Cuando usted presenta un argumento, es porque precisamente esto es una reacción de la misma carne para protegerse. ¿Por qué Dios quería humillarlos? Si humillados estaban en Egipto, no es curioso esto, pero estaban humillados. Ellos estaban humillados bajo el régimen egipcio, eran esclavos. ¿Cómo un esclavo podría ser soberbio? Piénsalo, por favor. Una persona que camina con orgullo puede caer en cualquier pecado. Y aunque puede ser de una casa muy humilde, aún es soberbio, para que sepan la astucia de la carne. El orgullo de Israel fue la causa que en realidad los convirtió como incrédulos y rebeldes. Y la más difícil de erradicar de un corazón que continuamente se endurece. Israel en realidad nunca salió de Egipto, aunque la estaba dejando atrás. Esto pasa con muchos cristianos también. Nunca dejan el mundo, el orgullo y la soberbia, a pesar de que ellos aparenten muy buenos evangélicos. Su mentalidad estaba sujeta en su propio orgullo, a pesar de que estaban humillados ante los egipcios. ¿Por qué usted creen que hay grupitos dentro de ministerios? ¿Por qué hay tantas divisiones en las iglesias? Yo vengo de una iglesia que en todo el curso que yo estaba allá adentro solamente había divisiones. Y nosotros en realidad no sabíamos qué estaba sucediendo, pero ya uno crece y uno ve y dice, wow, ¿dónde está esto? Porque hay mucho orgullo. Ahora yo entiendo, habían líderes orgullosos allá adentro. Cuida tu conducto en el desierto. No es solo estar, como muchos dicen, paso por desierto, sino pasarla humillado. Dice la palabra, esas cosas, dice Pablo, sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo, como ellos lo codiciaron. ¿Vieron? Que es ante la humillación. Ellos tenían una codicia. O sea, eran deseos desordenados por medio de un orgullo que en realidad sustentaba personas que solamente exponen deseos. Yo quería esto, yo quería aquello. La etapa más importante del único plan de Dios para llevarnos a Canaán, amada familia, es la humillación en el desierto. Esto es para todos, para cristianos maduros, para cristianos inmaduros, niños, cristianos carnales, de todos, para presentarse como un Dios sustentador y proveedor. ¿Entendieron cuál es el punto? Sí. Este es el poder de la humillación. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, sanaré su tierra. Amén. Gloria a Dios, gracias. Amén. ¿Cuántas cosas, Si tan solo tuviésemos el valor para humillarnos en las correcciones, en la disciplina, en cuando los ancianos dicen una cosa sin presentar argumentación, decir, sí, mira, hay esto, cónchale, que yo lo voy a hacer. Mi padre en una ocasión, cuando yo era más jovencito, yo veía que en cada pelea siempre los chiquitos traían sus papás. Como era militar, yo digo, bueno, aquí hay potencia. Yo digo, tú nunca me defiendes. Y él siempre me decía, algo tú has hecho tú también. Nadie va a la pelea solo.
Algo tú dices, no, a él me ponía a mí siempre la misma ruta de yo decir, sí, esto me lo ha dicho, algo pasa en mí, yo tengo que examinarme. Mis hermanos, el segundo mandamiento, amar a su prójimo, sigue el primero. Es más, si el primero no está en tu vida, el segundo tampoco puede existir. Nadie me diga a mí que ama a su prójimo si el amor de Dios está en su vida sobre todas las cosas. Porque el amor que tú presentas es amor almático. No lo voy a hablar así, que es amor almático. Quiere decir, yo me voy a amar y mañana puedes dejar de amarme porque yo te dije algo. Pero el amor espiritual es diferente. Es como el padre que corrige a su hijo, pero el hijo nunca le odia, porque él sabe que al fin es su papá y por bien es. Muchos dicen, yo no me humillo ante el hombre, yo me humillo ante Dios, soy ciudadano de él, yo me humillo. Mentira. Esto es mentira también, es otra mentira de la carne. Pues si tan solo nos humilláramos ante Dios, también vamos a manifestar, como dice el Nuevo Testamento, que referir el próximo mayor de nosotros. O sea, no me vengan a decirme que usted cumple esto si usted se humilla solamente ante Dios. La falta de una constante oración es falta de humillarse ante Dios. Yo creo que nuestro ministerio en este momento está llamado a humillarse en oración delante de Él y comenzar una nueva gloria y un nuevo ciclo que está presentando en este tiempo. Hemos pasado de varias humillaciones. Esto lo sabemos muy bien. Pero Dios nos ha dejado desamparados, porque cada vez que el pueblo se humilla y ve la tristeza, aunque de uno solo, dice, aquí yo tengo alguien que va a levantarse a los demás. En la humillación, sépalo, se abate el orgullo. Tú tienes que saber que tú eres orgulloso, siendo un bloqueador de la autosuficiencia, de la altivez, endiosamiento, engreimiento, la vanidad y sobre todo la codicia, la ambición y el egocentrismo. ¿Vieron una sola técnica de la humillación? ¿Cuántas cosas está dando? Pela. Hablando en términos de justicia divina, el significado de la humillación es reconocer la condición en la que estoy, de lo que soy, y de hecho referencia de lo que Dios es y hace. Quiere decir, soy quien soy, hago lo que hago. Cuando Dios ha determinado de yo estar humillado, yo tengo que aceptarlo, porque por default necesito esa humillación. Como la iglesia. O sea, Dios en su soberanía hace una cosa que a ti en primera instancia no te va a gustar, no la puedes comprender y ni siquiera podrías admitir que te conviene. Sin embargo, es para humillarte. Israel no quería humillarse ante el curso de su estado en el desierto. En fin, era familia de Jacob. En fin, es el primer pueblo que ve un mar que se abre en dos. Siempre sus padres estaban hablando de Abraham, Isaac y Jacob, que este pueblo tenía una promesa grande. Al contrario de todo esto, y lo que sucedió en Israel, tenemos un profeta muy conocido por la cristiandad, que es el profeta Daniel, en el cautiverio de Babilonia. Él estaba en un cautiverio y era justo. Sin embargo, él también estaba en cautiverio, ¿cierto? Sí. Y estaba en el patio del rey, donde había mayor presión en cuanto a quién él era de Dios y qué debería manifestar en el patio del rey. Daniel 10:12, por favor, escuchamos esta palabra, es muy importante. Dice, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste tu corazón entender y humillarte,
¿Vieron, mis hermanos, que el entendimiento viene por la humillación? ¿Cuántos nosotros que tal vez en un momento teníamos ciertas riquezas, manejábamos los negocios, entendíamos que no lo haríamos bien? Es más, veíamos los vanidosos que éramos hasta que se perdieron estos. Y Dios nos corrigió profundamente, nos humilló, nos hizo ver entonces de lo que en nuestros corazones estaba habitando. ¿Cuándo? Propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de Dios. Fueron oídas tus palabras. ¿Estamos aquí, iglesia? Amén. No puede todo el mundo entender. Estamos claros de eso. Ahora Dios usa esta técnica de humillarte para que tú puedas entender algo. Y te tengo una noticia. No crees, mírame mis hermanos, humilde no es lo que tú presentas de vocación, es de lo que tú eres de corazón. Y eso es lo más importante. Yo leo hasta la frente altiva y los ojos altivos. ¿Los ojos hablan? No hablan los ojos. Sin embargo, sí, muestra evidencia que hay una altivez hacia los ojos y a la manera que se está mirando, que el Señor lo está diciendo. Entonces, ¿cuál es ahora mismo el punto? Dice que cuando tú propusiste el medio de tu cautiverio, o sea, en medio de tu humillación, de tu desierto, porque ¿qué era Babilonia para Daniel? Que no un desierto. Aunque él comía bien. Oye, por favor, él estaba dentro del patio como sabio. Amén. Dice, no temas Daniel, porque desde el primer día que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de Dios, fueron que oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Oyeron esta cosa? ¿Cuándo Dios viene? Cuando tú te humillas. No porque tú eres humilde de condición financiera, es de exponer una humillación de que proviene del corazón, a pesar que nosotros tengamos lo que tengamos. Entonces dice, por lo tanto, humillarse delante de Dios significa reconocer que ante la majestad y el poder de Dios no somos nada, y que nuestra condición humana es infinitamente inferior a la naturaleza de Dios. Pues al humillarnos exaltamos los atributos de Dios, que Él es 3 veces santo y es justo, y que todo lo que hace es porque yo lo merecía. ¿Cómo aquí, iglesia? ¿Cuánta gente ante una prueba dice, yo no lo merecía eso? Lo hemos dicho. Esta es una reacción por la cual está bien orgullosa. Humillándonos entonces exaltamos que los atributos de Dios, esperando en nuestra humillación, estamos esperando una parabiosis, o sea, recibir la vida, las suficientes fuerzas para ir hacia el bien que Él mismo ha preparado, porque dice la palabra que toda humillación aceptable te va a conducir, oye, te va a conducir ¿dónde? En hacerte bien. Israel pasó de la prueba del desierto, los llevó a la humillación, pero no todos aceptaron su humillación, por eso se murieron, mis hermanos. Los pocos que aceptaron la humillación y cambiaron y se transformaron, ya ellos llegaron a comer, a beber y a comer leche y miel. Gloria a Dios. Miqueas capítulo 6 verso 8, ustedes vieron cuántos versos hemos leído sobre la humillación, para que usted tenga una idea de que esto no proviene de Satanás. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, sí, y que pides tú de Jehová: hacer justicia, ser misericordioso y estar humillado ante tu Dios. ¿Oyeron? Ahora andamos todos como príncipes de Dios. Ahora andamos como si fuéramos lo que realmente el Nuevo Testamento, si somos príncipes, en el sentido de nuestra configuración final, en el milenio y para siempre. Y somos lo especial para Dios. Pero en este momento, el Señor en nuestras vidas quiere justicia, quiere misericordia y quiere que
humillación. Y Dios nos va a humillar, mis hermanos, de una u otra manera nos va a humillar. Nos va a decir que no somos tan buenos como queremos exponer que lo somos. Humillarse no es cualquier cosa. Hay bendición en la humillación, porque el Señor condujo en el desierto su pueblo sediento en una fuente de agua amarga, ¿recuerdan? Mara. Mara. Marás, los que saben mejor hebreo, es Mara, ¿cierto? Entonces, sin embargo, más adelante dice la palabra que había una fuente, habían 12 fuentes de agua y habían 70 palmeras. Señor, haga un desvío y lleva directamente a las 12 fuentes de agua y las 70 palmeras que tienen también una connotación espiritual. No lo voy a hablar de esta cosa ahora. Sin embargo, ¿qué tú los llevas a Mará o a Mara? ¿Por qué los llevas allá? Vamos a leer Éxodo 15. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo. O sea, señores, acaba de salir del Mar Rojo. Y salieron al desierto de Sur y anduvieron apenas 3 días. Para que usted vea cómo es la carne, ahí lo quiero llevar. La carne no es solo malagradecida, es incrédula todo el tiempo. Claro, es desgraciada. La carne no tiene piedad. Debe ser tumbada. Por esto el invento de la cruz, para que lo llevamos rápido, para decir, ya no quiero más carne que opere en mi vida. Y anduvieron 3 días por el desierto sin allá. Discúlpame, pero no por nada. Pero usted que pase por un Mar Rojo a los 3 días, ¿dónde está Dios? Tiene que tener una carnalidad muy potente, ¿cierto? Y llegaron a Mará y no pudieron beber las aguas del Mará porque eran amargas. Por esto le pusieron el nombre de Mará. Entonces, inmediatamente el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ajá, ¿qué hemos de beber? Si era yo decir, beber el Mar Rojo, cónchale. Váyase para beber el Mar Rojo. Y Moisés, dice la palabra, clamó a Jehová. O sea, se humilló ante Jehová. Y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas. Y las aguas se desluzaron. Ahí les dio estatutos, ordenanzas. Y dice, allí los probó. En realidad los llevó allá para ver qué había en sus corazones. Para que ellos puedan ver lo que había en sus corazones. Los llevó para humillarlos, porque los probó. Y dice, y llegaron a Elim, donde habían 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto con las aguas. ¿Estamos aquí? Amén. Aquí está el principio espiritual que el desierto nos quiere entonar, y por ende nuestra obligación para el aprendizaje y concientización como una creación que se ajusta a su creador, es hacerte entender que el hombre no solo vive de pan. O sea, Él los llevó allá para decirles, comienza a reaccionar, que aunque tú tengas sed, tengas hambre. Pero mis hermanos, discúlpenme algo muy importante. ¿Ven que en el desierto pasaron hambre y sed? Sí. O sea, la primera necesidad era esa, era física. No era casualmente que los llevó a tener sed. No los humilló en tener hambre por nada. Era para excluirles la dependencia que ellos, como creación de Dios, solo pueden vivir de pan y agua. Wow. Y alguien podría desafiarse, mira, ok, pruébate tú ahí, no bebes y no sabes cuándo vas a beber. Mira, si Cristo lo hizo porque el Espíritu lo llevó 40 días, también el hombre cuando está llevado por el Espíritu lo podría hacer. Ahora, no tú, ahí está el problema, que tú no estás humillado, no estás llamado, y de repente tú haces, al 3 días, tú caes desmayado por no comer y no beber. Moisés clamó, se humilló. Eso es el clamor a Dios. Y lo que se puede ver en este acto de clamor de Moisés
que tipifica a Jesús, en realidad es una parabios espiritual para una vida abundante por medio ¿qué? De la humillación. Moisés los lleva para que vean que ellos en su carne no solo nada bueno puede ser de ellos, sino no puede hacer nada. Siempre están murmurando, no, aquello, mira cómo yo soy, mira cómo estoy. Se ponen como los fariseos. Solo podemos ser oídos y por ende provistos y por ende nutridos adecuadamente cuando hemos sido humillados delante del Señor, para que Él hace su parabios en nuestras vidas y que Él nos va a conducir en aquellos corazones que Dios va a mover hasta para ser alimentados en los momentos difíciles, o dar la creatividad suficiente para ir donde hay que trabajar para recibir el trabajo. El profeta Daniel dispone su corazón a entender, pero también se humilló delante de la presencia de Dios. Entonces dice la palabra que su corazón fue que escuchada. Tu capacidad de humillarte delante de la presencia de Dios solamente es la técnica, permítanme llamarla así, no me juzgan por eso, abrirá los oídos de Dios. Recuerda que los oídos de Dios no se abren ante corazones soberbios, altivas, sino las cierran. Hay un problema interno dentro del pueblo cristiano, y es que muchos no quieren humillarse. Y la poderosa enseñanza de la humillación es aprender confiar, ser alimentados de la boca de Dios. Claro, 12 fuentes de agua habían inmediatamente. No que Dios no te va a traer dinero o trabajo para trabajar, es para que tú puedas alimentarte de tu trabajo. Es que Él te quiere mostrar que las fuentes y todo lo que hay en la tierra proviene de Él. Repito, Él quiere preparar el terreno para hacernos entender que nosotros estamos alimentados de la boca de Dios. 12 fuentes, 70 palmeras, están apenas un día en distancia de aquella fuente amarga que se llama mar. Gracias, Señor. Qué largo, Padre. A él lo tenía escondido, a él lo he preparado. Pero quiere que se humille. A mí me gusta esto. O sea, todo esto connota todo lo que dicen los apóstoles. Lo que dice Pedro. El que se humilla será que enaltecido. Pero antes de partirse el Señor les dijo algo que con eso recibimos la revelación de esta humillación en Mará. Si oyeras atentamente la voz de Jehová tu Dios, Dios nos habla y nosotros no escuchamos. Mira, mi hermano, Él habla mucho. Dice la gente que Dios no habla. Esto es lo que Dios no habla. ¿Cómo es que Dios no habla? Si podríamos poner en rojo todo lo que Jehová habla en la Biblia, decimos, demasiado habla. Uno, que no escucha, porque todavía está en la carne. Y la carne no escucha a Dios, como no escuchó a Cristo. Mucho de lo que comemos proviene de nuestra soberbia. Estoy terminando ya. Recuerden, no solo de pan, sino de todo lo que procede de la boca del Señor. ¿Podremos experimentar como iglesia la plenitud del poder y la bendición de Cristo sin humillarnos? Mis hermanos, de hecho, ya la palabra yo busco al Señor por default me constituye como soberbio. Porque yo no puedo buscarlo sin que Él primero me ha buscado, me ha rescatado. El muerto no puede buscar a Dios. Dios le envía su poder, se despierta y comienza a buscarlo el hombre. Mediante la humillación comienza una batalla librada por el mismo Jesús.
Y eso significa obligatoriamente un ensalzamiento, porque todo aquel que se humilla traspasa la batalla en Jesús. Cuando usted se humilla, inmediatamente el general, la cabeza, Cristo, está delante de ti. Gloria a Dios. Nadie escapará del daño si no se humillará. Para que usted vea que esto es algo grande, está escrito en Proverbios 16, 18, dice, antes del quebrantado está la soberbia, y antes de la caída, la altivez del espíritu. ¿Vieron cómo es? Mejor es humillar el espíritu con los humildes. Otro proverbio, 18:12. Antes de la destrucción, el corazón del hombre es altivo. ¿Vieron? ¿Vieron que todos somos altivos, mis hermanos? Todos somos altivos. Pero usted no habla, usted hace muy tranquilo. Usted también es altivo, hermano, aunque usted habla poco. Antes de la destrucción, el corazón del hombre es altivo, pero a la gloria precede la humillación. Satanás está amenazando con la destrucción, a saber que si se logra abandonar el sendero de la humillación, abandonaremos inmediatamente también la obediencia. Filipenses 2:8 dice, y hallándose en forma del hombre, Jesucristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Vieron? Que en realidad la obediencia está unida con la humillación. Antes de eso nosotros obedecemos lo que nos conviene, según la soberbia que opera en nosotros. Diría en forma deliberada que la obediencia en realidad comienza a partir de la humillación. O mejor dicho, la obediencia es fruto de la humillación. Aprovechenla cuando Dios la va a presentar en su vida. ¿Por qué? Simplemente va a tener que humillarse otra vez. Si Satanás hubiera tenido éxito a disuadir a Jesús para que se desviara del sendero de la humillación allá en el desierto, la obediencia simplemente sufriría una baja. Entonces no habría salvación. Fíjate, por esa humillación de Jesús nosotros hoy podemos obtener de su obediencia, porque si Jesús no era obediente, era imperfecto, su sangre era imperfecta entonces. Por tanto tenemos nuestra salvación a la obediencia de Jesús, hasta el sumo, es la palabra. Significa que significa sumo, todo. O sea, no hay algo por esconder. Él obedecía a ciegas. Es más, él era la manifestación de la obediencia del hombre constituido de Dios. No se pase por alto esas verdades. Piense en ello, por favor. Que no quede nada de ti para hacer Él todo en ti. Eso es lo que Dios está haciendo en la humillación. Por eso estaba diciendo el otro día que poseer, no solamente son las cosas materiales, muchos nos poseemos de nosotros mismos. Y este es el mayor problema. Nos poseemos de nosotros mismos. Entonces ya no hay un contacto con Dios y manifestamos solamente nuestra soberbia. Por favor, atención al siguiente. Te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído. Debe haber una memoria por todo eso, por el desierto. Porque es para humillarte. Y viene Satanás al mismo desierto y le ofrece a Jesús en su hambre. Ok, fíjate, ¿qué dijo Deuteronomio? Y te dejó tener hambre. ¿No dijo así? Deuteronomio 8:2-3. ¿Qué te dijo? Te dejó tener hambre. ¿Y qué tenía Jesús? Hambre. Fíjate, mis hermanos, el desierto, por favor, oigan esto. El desierto de Israel, mejor digo, ok, así. El desierto que Israel pasó, el desierto que pasó Israel, era el prototipo, era la sombra de lo verdadero que Jesús estaba pasando los 40 días. 40 años y 40 días. Y pasaron hambre. Oye, todas las tentaciones que pasaron Israel y murmuró, era por el mismo Satanás.
lo reveló cuando Jesús fue en el desierto y nos desglosa lo que pasó en el desierto y en nuestras vidas. Wow. Satanás viene, los israelíes decían, mejor eran los ajos y las cebollas en Egipto. Y le está mostrando la gloria del mundo. Anda, come. ¿De dónde? Tú no eres de Dios. Así hacían los israelitas. Era de Dios, no el pueblo de Dios, Moisés. Tú no eres el hombre de Dios. La misma cosa. Señores, en ese desierto estamos probándonos. Estamos humillándonos. Es Satanás que está tentando nuestras vidas. Para que nosotros podamos ver que no hay nada en nosotros. Para así doblar nuestras rodillas y decir, haga algo porque yo me pierdo. Haga algo porque yo, sin ti, me pierdo. Entonces viene la grandeza. Porque una pregunta. Cuando Jesús dice a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, ¿de dónde lo sacó? Sino del mismo contexto de Deuteronomio, cuando el Señor les dice, no solo de pan vivirá el hombre. Aquí está Deuteronomio 8:3. Para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que proviene de la boca del Señor. Y vemos allá en el desierto de Jesús, y él dice lo mismo. Frente a una situación difícil, de escasez. Hay alguien que está pasando escasez. Esto es muy significativo. Aquí Jesús es guiado por el Espíritu hacia el desierto. Y al enfrentar las tentaciones de Satanás, Jesús cita pasajes de Deuteronomio del desierto, entiéndelo. Todo mencionado por Moisés al pueblo de Israel sobre el tiempo de su humillación. Mucho de lo que comemos, aún de los codornices que se comió Israel, porque a sabiduría Dios lo permite para que opere a Satanás a nosotros, porque nosotros no comemos del pan de su boca. Léelo, que es de los codornices, que vino el destructor y los mató. ¿Por qué operó el destructor? ¿Cuánto mató? De 3,000. 20 y pico mil. 20,000. ¿Por qué? Si comían carne de codorniz pura, proteína. Era porque había soberbia en ellos. Era suficiente. Mucho de lo que comemos proviene de nuestra propia fuerza y astucia. Y Jesús nos enseña el más alto estándar que el hombre puede obtener. Es ser cuerpo de Cristo. Se acabó, ahí lo máximo. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto. Ahora sí yo lo estoy más claro en mi mente. Nota, del mismo modo fue guiado Jesús por el Espíritu al desierto. Dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Dice Deuteronomio, yo te he llevado al desierto. Durante esos 40 años, Jesús estuvo 40 días para humillarte, probándote. Así también Jesús fue probado, totalmente humillado, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos, y te humilló y te dejó tener hambre. Jesús tuvo que sentir hambre debido a este ayuno. ¿Qué significa todo esto? Significa que Dios prepara un pueblo humillado y con ellos va a hacer su obra. Amén. Este nuevo Israel, a quien no le gusta escucharlo, que no lo escuche. Pero todo aquel que ha entrado en su pacto entró a la ciudadanía de Israel para liberarte de la mentalidad egipcia, donde la mente está esclavizada en el ajo y la cebolla, y llevarte, en fin, a la plenitud de la leche y miel, que es
la alimentación simbólica de todo lo que sale de la boca del Señor. Aleluya. Gracias, Señor. La leche y la miel Gracias. de la boca del Señor. Vamos a ver qué dice la palabra. 1 de Pedro 2:2. Desean la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Aleluya. Entonces dijo Ezequiel 3:3, entonces me dijo, hijo de hombre, alimenta tu estómago y llena tu cuerpo de este rollo que te doy. Y lo comí, y fue mi boca dulce como la miel. Gloria a Dios. Te alabo, Padre. ¿Está bien? Aleluya. Estamos claros. El mismo rey David en el desierto fue alimentado de la providencia de Dios con esto. Según Samuel 17:29 dice miel y Gracias. leche y queso de vaca para que comieran David y el pueblo que estaba con él. Pues decían, el pueblo estaba bien cansado y sediento en el desierto de la vida. La humillación es una experiencia breve y de esta privación a fin de sanar nuestros corazones endurecidos de orgullo. ¿Qué es lo que nos priva de la providencia de Dios? Lo que nos priva de una abundante vida es el orgullo de la carne. Mientras más sabio tú eres y tú abates este problema, hermano, no te dicen que tú vas a ser más rico, no es la enseñanza esta. Fuera eso, es que va a ser más próspero, que es otra cosa. Gloria a Dios. Distinto esto, ¿cierto? Amén. Más que cualquier otra disciplina aplicada sola, la obligación reveló en todo lo que hemos leído que nos puede controlar para guardar su palabra, sus estatutos y nuestro levantamiento. Cuando nosotros de verdad vamos a estar conscientes de experimentar esta privación, el Señor se revela en una parabiosis divina, nos da vida. Si el orgullo, la carnalidad, el parcialismo, intereses, deseo incontrolado, la codicia, temor, los conflictos, la amargura y ambición nos controla, será revelado casi inmediatamente. ¿De qué tú eres esclavo? ¿Cuál es el fundamento de tus posesiones? ¿Dejaremos que el camino de la obediencia y convertiremos piedras en pan? Nunca. Que el Señor nos libre. ¿O viviremos de todo lo que procede de la boca del Señor? Amén. Si Él lo dijo así a Jesús y al pueblo, porque yo te digo una cosa, ¿cómo tu Señor lleva a su pueblo sediento 3 días? Con solo 48, 50, 52, que por aquí tiene, esas son las temperaturas del desierto, sin sombreros, a una fuente amarga. ¿Cómo tú lo haces? ¿Tú te la pasaste, Señor, ahí? No, es que no hay nada imposible. Ya endulzó las aguas, pero tú te quedaste mal porque tú murmuraste. La humillación es el modo de revelarnos a nosotros mismos algo que nunca se experimentó por nuestros medios. Él les dio maná, una comida absolutamente nunca escuchada, que cae del cielo. ¿Por qué? Para que aprendieran a vivir de todo lo que proviene de la boca del Señor. Esta es la razón del maná, para que ellos lo aprendan y dejarlo escrito para que lo aprendan nosotros. Y así satisfacer nuestras necesidades cuando todo lo demás parece carente de esperanzas. Esto es. Cada palabra que sale de la boca de Dios revela a Dios y su potencia. Y es de esta autorrevelación que nos alimentamos nosotros. Vete, Satanás, porque tú no eres mi porción. Amén. Así.
Y esas piedras no se harán pan, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Gloria a Dios. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, por esa gran palabra que tú has traído en nuestras vidas. Gracias. Gracias, Señor. Ahora, ¿qué haremos con eso, Señor? Si tú no envías tu Espíritu que nos hace humillarnos delante de ti, ¿qué haremos con esta palabra, Señor, esta mañana? ¿Qué haremos con nuestros temores y miedos y vergüenza? ¿Es acaso esa que nos va a llevar, Señor mi Dios, delante de tu presencia, humillados para otra vez exaltarnos y hacernos vernos como hijos tuyos? Padre, esta mañana te pedimos perdón. Hasta aquí nos has traído. Salimos para ir al lugar donde tú has predeterminado para nosotros.